Saludos, bendiciones, que el Señor te pueda bendecir tanto a ti como a tu familia. En esta hermosa tarde quiero compartir contigo un estudio de la palabra del Señor. En este canal, el cual lleva como título La verdad a la luz de la Biblia, tú encontrarás mucho contenido importante para crecimiento de tu vida espiritual, pero también para tu vida intelectual. Así que en este momento yo quiero compartir contigo un estudio el cual lleva como título La genealogía de Adán. ¿Y por qué razón yo traigo este título o este tema para compartirlo contigo? Bueno, cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, específicamente los primeros 3 capítulos, vemos que hay un resumen de la palabra de Dios. En este resumen como que pasa todo demasiado rápido y hay algunos detalles que nosotros a simple vista no lo podemos ver, que son datos curiosos y que son importantes que uno lo conozca tal y como lo dice la palabra de Dios. Me explico mejor. En el libro de Génesis vemos en el capítulo 1 que Dios comienza a crear todo por su palabra. Dice la palabra del Señor que el primer día Dios creó la luz, luego dice que Dios creó la expansión el segundo día, el tercer día Dios crea las plantas, la vegetación, el cuarto día Dios creó los astros, la luna, el sol, las estrellas, el quinto día Dios crea los animales acuáticos y también las aves de los cielos. Dice después el sexto día Dios crea los animales terrestres y más adelante en el mismo día Dios crea entonces al hombre y luego a la mujer. En el capítulo 2 se resume que Dios ahora forma al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. En el capítulo 2, verso 15 al verso 17 vemos que Dios pone un árbol y Dios le dice a Adán en este momento: de todo árbol podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. En el capítulo 3 entonces se resume de que ambos, tanto Adán como Eva, comieron de este árbol, entonces entró el pecado a este mundo. En el capítulo 4 entonces habla de Caín y Abel, los cuales fueron los dos primeros hijos de Adán, que Caín mata a Abel. Entonces ahí más adelante se habla de la genealogía de Caín. En el capítulo 5 entonces se resume lo siguiente, lo que vamos a leer, donde habla de Adán y su descendencia. Y es algo importante conocer la palabra de Dios detalladamente. Y escuchen bien lo que dice Génesis capítulo 5, verso 1 al verso 5. Génesis capítulo 5, verso 1 al verso 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, conforme a su imagen y semejanza, y llamó este nombre Set. Y fueron todos los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Adán 930 años y murió. Notemos que la Biblia simplemente da como un resumen de lo que es la creación, lo que es una obediencia de un árbol y más adelante la caída en el pecado, y se resume todo desde el capítulo 1 al capítulo 5 que Adán muere, y ahí termina todo lo que concierne a la vida de Adán. Pero si nosotros leemos la Biblia detalladamente, encontramos muchos detalles que a simple vista quizás no lo podemos ver o no lo podemos leer o interpretar. Y esos detalles que yo quiero compartir contigo son detalles los cuales yo les llamo curiosidades bíblicas. Y lo primero que yo quiero que ustedes noten es que Adán tenía fecha de nacimiento. ¿Por qué digo esto? Porque a veces a nosotros se nos escapa saber o entender de que Adán tenía una fecha de nacimiento. Podemos a través de la Biblia conocer qué día nació Adán, también el mes y el año, y también el día prácticamente o el año de su muerte. Todo esto lo podemos nosotros comprobar con la Biblia, con la palabra de Dios.
Ahora usted me pregunta, ¿y cómo es posible que nosotros podamos saber o entender qué día nació Adán? Bueno, en realidad Adán no nació directamente de una mujer. La Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Es decir, que Adán fue la primera creación de nuestro Dios. Ahora, la Biblia claramente especifica qué día de la creación fue que Dios formó a Adán. Si usted lee todo el capítulo 1 del libro de Génesis, encontrarás que en la primera parte dice que Dios lo primero que creó fue la luz y vio Dios que la luz era buena. En el segundo día de la creación, entonces, Dios crea lo que es la expansión, la tierra seca. El tercer día de la creación, entonces, Dios crea lo que es la vegetación. El cuarto día Dios crea los astros. El quinto día Dios crea los animales terrestres, los animales acuáticos junto con las aves de los cielos. Y el sexto día entonces Dios crea los animales y luego crea a Adán. Entonces es un dato interesante saber que Adán fue creado el día 6. Es decir que ya tenemos aquí la fecha de nacimiento, la fecha de creación de Adán. Adán fue creado un día 6. Es una curiosidad importante que ustedes lo sepan. Ahora, la otra pregunta que surge es, ¿de qué año? Bueno, si estamos hablando que todo inició en el Edén, que todo tuvo un comienzo, hablando de la creación dada por Dios, vemos entonces que nos estamos trasladando al año 1. Todo comenzó en el año 1. Por lo tanto, Adán fue creado el día 6 del año 1. También podemos saber qué mes. El mes de Adán fue, en el mes que Adán fue creado, fue también en el mes 1. Y este mes, bíblicamente hablando, según Esther, capítulo 3, verso 7, a este mes se le llamaba Nisan, que era el primer mes del calendario hebreo. Entonces, Nisan era el primer mes del año hebreo, del calendario hebreo. Y es bueno saber esta parte porque más adelante en Éxodo se habla también de que en Nisan era que se celebra la Pascua. También podemos ver en el diluvio, en el capítulo 7 de Génesis, que durante el diluvio, dice la palabra de Dios, que en el segundo mes vino el diluvio a esta tierra, el día 17 específicamente, lo dice el capítulo 7 de Génesis. Por lo tanto, podemos nosotros saber que Adán nació o fue creado un día 6. También podemos saber que fue creado en el año 1 y también fue creado en el mes de Nisan, que viene siendo marzo o abril de nuestro calendario que tenemos hoy en día. Es una curiosidad importante que quería compartir con ustedes. Ahora, surge otra pregunta. La otra pregunta es, ya que sabemos que Adán fue creado y tiene una fecha de nacimiento, dijimos que fue el día 6, el año 1 del mes 1, llamado el mes de Nisan. Pero debo decirle y aclararle algo. Aunque comenzaron los conteos o el cómputo bíblico comienza desde el año 1, Adán físicamente no tenía la apariencia como un niño recién nacido, ya que Adán no fue creado niño. La Biblia registra que Adán fue creado prácticamente ya un adulto. Fue creado y fue dado Eva a Adán como su esposa. Entonces podemos nosotros deducir a través de la Biblia de que Adán no fue creado un niño, simplemente Dios lo creó prácticamente ya un hombre adulto, porque ese mismo día, el día 6, Dios le crea también a Eva, entonces ahora se la da como una esposa para que tuvieran hijos. Dice la Biblia también ahí en Génesis capítulo 1, verso 26, que ellos debían fructificarse y multiplicarse y llenar la tierra. O sea, el mandato de Dios claramente fue de que ellos tuvieran varios hijos. Por lo tanto, si Dios lo creó el día 6, tanto a Adán como a Eva fueron creados adultos. Ahora, me surge una pregunta, o quizás tú que me estás viendo a través de esta pantalla, como ¿qué apariencia o qué edad tenía Adán cuando fue creado? Quizás algunos de ustedes no se ponen a meditar y a pensar en esas partes, pero a mí me gustan los detalles de la Biblia. Me gusta como buscar cosas que se nos escapan de nuestro conocimiento o quizás de nuestra vista al leer la palabra de Dios. Déjame decirte que quizás esto no es 100% bíblico lo que voy a decir, pero yo tengo una postura personal
de lo que yo más o menos pienso que era la edad de Adán y la edad de Eva cuando fueron creados por la mano de Dios. Y usted me pregunta, hermano Yeuri, ¿y de dónde tú sacas esa información de que tú sabes qué edad tenía Adán y qué edad tenía Eva aproximadamente cuando fueron creadas? Bueno, en la Biblia hay muchos detalles que son importantes, los cuales nosotros podamos tomar como una referencia para deducir o para aclarar qué edad posiblemente tenía Adán cuando fue creado. Y déjeme decirle por adelantado que para mí, en mi opinión personal, la cual yo lo voy a basar en lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, ellos tenían aproximadamente de unos 20 a 25 años. Escuchen bien, unos 20 a 25 años de edad tenían ellos cuando fueron creados. Estamos hablando físicamente. Recuerden que dije al principio que todo comenzó en el año 1, por lo tanto, el cómputo de Adán, de los días de Adán, debía ser del año 1 hasta llegar hasta su muerte, que fueron 930 años. Pero yo estoy hablando aquí de la apariencia física que ellos tenían ese mismo día 6 cuando fueron creados por Dios. Y quiero compartir ese detalle que está aquí en Números capítulo 21, verso 13. Números capítulo 21, verso 13 nos dice que de 20 años arriba se escogía el varón para ir a la guerra en los tiempos bíblicos. Si usted lee allí Números capítulo 21, verso 13, cuando una persona, cuando un joven ya pasaba de la adolescencia y ya era prácticamente adulto o considerado adulto, él tenía que tener 20 años de edad para entonces él poder ir a la guerra. Es decir, que la edad bíblica para una persona considerarse adulto debía pasar de los 20 años. Eso está, repito la cita, en Números capítulo 21, verso 13. Otra cita más está en Éxodo capítulo 30, verso 14. Éxodo capítulo 30 y el verso 14 nos dice que todo varón de 20 años arriba debía dar una ofrenda al Señor para el servicio del santuario. Es decir, que todo el que ha estudiado el Antiguo Testamento, toda persona que conoce lo que es el santuario terrenal hecho por Moisés, sabe que había que llevar una ofrenda diaria a ser sacrificada en aquel altar, en aquel santuario que Moisés tenía en los tiempos bíblicos. Pero un adolescente, una persona de 15, de 12, 13 años, no podía llevar una ofrenda porque según el texto bíblico que está aquí en Éxodo 30, 14, una persona o un joven para poder llevar una ofrenda tenía que tener por lo menos 20 años para entonces dar esa ofrenda. Otra cita más. Dice aquí que en Número capítulo 8, verso 24, dice que de 25 años de edad eran escogidos los sacerdotes de la tribu de Leví para ministrar en el santuario de Jehová. Es decir, que para un sacerdote que pertenecían a la tribu de Leví, poder ministrar en el santuario terrenal hecho por Moisés, tenía que tener por lo menos 25 años en adelante. Entonces desde ahí él podía ministrar en las cosas sagradas de nuestro Dios. Por lo tanto, la deducción que yo hago en este análisis es que posiblemente Adán tenía 20 a 25 años de apariencia física cuando fue creado por la mano de Dios, porque desde ahí entonces se consideraba una persona adulta. Y si Dios le da a Eva como su pareja y lo casó en ese momento, era porque ya Adán prácticamente era un adulto. Entonces, ese es el primer análisis que quería compartir con ustedes. Ahora, hay otra inquietud que quiero compartir con cada uno de ustedes. A veces pensamos nosotros que la orden de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios se la dio a Adán y a Eva. Y muchas veces he escuchado muchos predicadores e incluso la interpretación que siempre damos nosotros es que Dios le prohibió a tanto a Adán como a Eva de que no debían comer del fruto prohibido. Pero déjame decirte un detalle interesante. La prohibición de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal no fue dada a Eva. Esta prohibición solamente fue dada a Adán. Y eso lo podemos nosotros comprobar con la misma palabra de Dios. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 2, vamos allí, Génesis capítulo 2,
Y el verso 15 nos da un detalle interesante. Dice aquí, tomó pues Jehová Dios al hombre. Escuchen bien, Dios toma al hombre, no dice a la mujer, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Si usted lee el versículo 7, que es el contexto, usted va a notar que allí fue la creación de Adán, que Dios tomó ese muñeco de barro, sopla en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Y aquí está hablando Dios que mandó a ese mismo hombre, según la palabra de Dios, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y después dice, y mandó Jehová y dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Notemos aquí el detalle. El detalle es claro, la prohibición o el mandato de Dios de obediencia fue dada solamente a Adán, no fue dada a Eva. Dicho sea de paso, si ustedes siguen leyendo los demás versículos de la Biblia, el versículo 20 dice, y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo a Adán. Y dijo Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque de varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Notemos que después que Dios le da el mandato a Adán de que no comiera de ese fruto prohibido, entonces luego viene la creación de Eva. O sea, para cuando Dios le dio el mandato a Adán de que no comiera del fruto prohibido, Eva no estaba todavía creada. Y eso es un detalle interesante de lo que me gusta compartir con cada una de las personas que le gusta conocer la palabra del Señor. Así que Eva no estaba creada en ese momento cuando Dios dio el mandato a Adán. Esos son detalles que nosotros podemos analizarlo en la palabra de nuestro Señor. Otra curiosidad que yo quiero compartir con ustedes es la siguiente. Dice aquí, son datos que yo sé que ustedes lo han estudiado y me gusta compartirlo con ustedes. Hay otro detalle, es el siguiente. A veces pensamos también nosotros que tanto el árbol de la vida prácticamente era el único árbol que estaba en medio del huerto del Edén. Y déjenme decirle que no solamente el árbol de la vida estaba en medio del huerto, sino también el árbol del conocimiento de bien y del mal, también bíblicamente hablando, estaba en el centro, en el medio del huerto del Edén. Y para eso vamos a la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, verso 8. Génesis capítulo 2 y el verso 8 nos dice lo siguiente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová hizo caer y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Notemos que tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal, ambos árboles estaban en el medio o en el centro del huerto del Edén. Por eso es que cuando nosotros vamos a la Biblia allí en esos capítulos, el capítulo 3, cuando Eva tiene la conversación con la serpiente, Eva le dice también allí a la serpiente que Dios le había prohibido de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el medio o estaba en el centro del huerto del Edén. Por lo tanto, tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal, ambos árboles estaban en medio del huerto del Edén. Otra pregunta o otra inquietud que me surge compartir con ustedes es la siguiente. A veces cuando hablamos nosotros de los animales que existen o que existieron en la antigüedad, muchas veces pensamos que todos los animales fueron creados el mismo día, pero la Biblia nos especifica que no fue así,
Si ustedes van a Génesis capítulo 1, verso 20 al verso 23, ustedes encontrarán allí que los animales acuáticos y las aves de los cielos fueron creadas el quinto día de la creación. Repito, los animales acuáticos y las aves de los cielos fueron creados el quinto día de la creación. Y en Génesis capítulo 1, verso 24 al 31, entonces los animales terrestres junto con el hombre y la mujer fueron creados el día sexto. Por lo tanto, los animales acuáticos le llevan un día de diferencia a los animales terrestres y también a nosotros los seres humanos. Son detalles que me gusta compartir con cada uno de ustedes, lo que les gustan las curiosidades bíblicas. Ahora, llama a la atención, y este es el estudio que quería compartir con ustedes, es cuántos años pasaron desde la creación de Adán hasta llegar Noé. Es interesante que desde que Dios creó a Adán y creó todo en el principio, ¿qué tiempo pasó desde Adán hasta llegar Noé? Y por eso utilicé una lectura bíblica que está allí en Génesis capítulo 5, verso 1 al verso 5, que muchas veces nosotros vemos que Adán vivió 930 años y ahí termina la historia de Adán. Pero no es así. Adán, mis hermanos queridos, conoció muchísimas personas que están en la Biblia y que quizás nosotros a simple vista no la conocemos, y por eso es que quiero compartir contigo la genealogía de Adán y que tú veas con tu Biblia, y lo puedes comprobar, de que Adán no solamente vivió en el Edén, que fue sacado del Edén y que después murió. No, la Biblia registra, si ustedes calculan los datos bíblicos, que Adán vio muchas generaciones, y vamos a ver a cuántas personas vio Adán, cuántas generaciones vio Adán y qué tiempo pasó desde la creación de Adán hasta llegar Noé. Así que si ustedes van a Génesis capítulo 5 y el verso 3, Génesis capítulo 5, verso 3, nos dice allí que Adán tenía 130 años de edad. Adán tenía 130 años de edad cuando le nació Set, su tercer hijo. Recuerde que el primer hijo de Adán fue llamado Caín. El segundo fue Abel, el cual Caín, su hermano, lo mató. Y ahora le nace, según lo que nos dice Génesis capítulo 5, verso 3, este hijo llamado Set. Es decir, que Adán tenía 130 años de edad cuando nació Set. Ahora, en Génesis capítulo 5, verso 6, dice que Set tenía 105 años y engendró a Enos. Entonces, si ustedes calculan, mis hermanos, 130 años que tenía Adán cuando nació Set y le suman 105 años más que fueron los que tenía Set cuando engendró a Enos, entonces Adán para este tiempo tenía 235 años de edad. Es decir, que Adán vio nacer a su nieto, o sea, a este nieto de descendencia de Set, llamado Enos. Él apenas tenía 235 años cuando nació Enos, el cual era hijo de Set. Pero vamos a seguir viendo qué otros hijos o qué otra descendencia pudo ver Adán después que engendró a Set. También dice aquí, según Génesis capítulo 5, verso 9, Enos tenía 90 años y engendró a Cainán. Es decir, que para este tiempo Adán tenía 325 años de edad. O sea, Adán entonces también vio a Cainán. Escuchen bien, Adán vio a Cainán, que era bisnieto de él, que era de la misma descendencia de Set. Adán tenía 325 años para ese entonces. Dice también en Génesis capítulo 5, verso 12, que Cainán tenía 70 años y engendró a Malaleel. Es decir, que Adán también estaba vivo cuando nació Malaleel. Adán tenía 395 años específicamente cuando nació este joven llamado Malaleel. Dice Génesis capítulo 5, verso 15, que Malaleel tenía 65 años y engendró a Jared. Para este entonces Adán tenía entonces 460 años de edad. Es decir, que Adán también vio a Jared. Dice también aquí en Génesis capítulo 5, verso 18, Jared tenía 162 años y engendró a Enos. Ese Enoc que se fue al cielo, que ustedes lo conocen ahí en la palabra del Señor, Adán también lo conoció. Escuchen bien esta palabra, mis hermanos. Adán conoció también a Enoc, y Adán tenía
cuando nació Enoc, 622 años. En Génesis capítulo 5, verso 21 dice que Enoc tenía 65 años y engendró a Matusalén. Oigan bien, a Matusalén fue que lo engendró Enoc. Pero Adán también estaba vivo cuando nació Matusalén. Adán tenía 687 años, mis hermanos, cuando nació Matusalén. Es decir, que Adán conoció también a Matusalén. Dice aquí en Génesis capítulo 5, verso 25, Matusalén tenía 187 años y engendró a Lamet. Oigan bien, a Lamet, otra descendencia de Adán. Para este entonces también Adán tenía 874 años de edad. Es decir, que también Adán conoció a Lamet. Y es interesante, mis hermanos, que ustedes conozcan estos datos, porque muchas veces pensamos que Adán simplemente vivió un tiempo y que murió de 930 años y que no conoció a más nadie. No, la Biblia, si ustedes hacen el cómputo bíblico como yo lo hice, sumándole edades y edades, notarán también aquí que Adán vio muchas generaciones. Y vuelvo y repito, Matusalén tenía 187 años y engendró a Lamet. Adán para ese tiempo tenía 874 años. Seguimos. En Génesis capítulo 5, verso 28 dice que Lamet tenía 182 años y engendró a Noé. Pero déjenme decirle a mis hermanos que a Noé no lo conoció Adán. Aquí ya Adán había fallecido para cuando nació Noé. Y eso es fácil de nosotros calcularlo. Si Adán estuviese vivo cuando nació Noé, el día o en el año que nació Noé, Adán debía tener para ese entonces 1056 años. Pero recuerden que Adán murió de 930 años. No pudo conocerlo a Noé, pero sí conoció al padre de Noé llamado Lamet. Ese sí lo conoció. Entonces, vamos a ver otros detalles que quiero compartir con ustedes. Dice aquí que Matusalén engendró a Lamet. Adán tenía 874 años, eso lo mencioné anteriormente. Entonces, para que ustedes puedan sacar los cómputos o los datos bíblicos y ver de dónde yo saco esos argumentos, si ustedes calculan 930 años que tenía Adán, o que Adán murió a los 930 años, y les resta 874 años, que fue lo que tenía cuando Matusalén engendró a Lamet, le va a dar un total de 56 años. Es decir, que cuando Lamet, el padre de Noé, tenía 56 años de edad, ahí entonces murió Adán. Vuelvo y repito, mis hermanos, que es un dato interesante. Cuando Lamet, el padre de Noé, tenía 56 años de edad, en ese año entonces murió Adán. Por lo tanto, Adán no pudo conocer a Noé. Vamos un poco a hablar ahora de Matusalén, que yo sé que Matusalén ustedes lo conocen porque es la persona que vivió y murió con más años. Todos sabemos que Matusalén vivió 969 años de edad. Pero es interesante saber un poco de Matusalén. Vamos a ver algunos datos de Matusalén. En Génesis capítulo 5, verso 25 dice que Matusalén tenía 187 años y engendró a Lamet. Lamet, recuerden que era el padre de Noé. Lamet tenía 182 años y engendró a Noé. Es decir, que si ustedes suman 187 años que tenía Matusalén cuando engendró a Lamet y le suman 182 años que tenía Lamet cuando engendró a Noé, le va a dar un total de 369 años. Es decir, que Matusalén tenía 369 años cuando nació Noé, que era prácticamente su nieto, como lo dice la palabra del Señor. Ahora, recuerden que la Biblia dice en el capítulo 6, verso 25, más o menos por allí, que cuando Noé tenía 500 años, era padre de Can, de Sem y de Jafet. Eso lo dice la palabra del Señor allí, en Génesis capítulo 6. Entonces, lo que quiero es que si ustedes le suman los 500 años que tenía Noé cuando era padre de sus 3 hijos y le suman 500 más 369, le va a dar un total de 869 años. Es decir, que Matusalén tenía 869 años cuando nacieron esos hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Pero un dato más curioso y más interesante es que la Biblia especifica y dice que en el año 600
de la vida de Noé fue que vino el diluvio, específicamente el día 17 del segundo mes. Eso está en Génesis capítulo 7. Entonces, lo que está diciendo el texto bíblico es que si ustedes le suman 600 años que tenía Noé y le suman 369 años que tenía para este entonces Matusalén, le va a dar específicamente 969 años. Es decir, que Matusalén, mis hermanos queridos, murió en el mismo año que comenzó el diluvio. Y eso no solamente lo digo yo. Si ustedes estudian los libros de la hermana Elena White dice también claramente que Matusalén en el mismo año del diluvio murió. Pero esto es un dato bíblico. No es un dato quizá profético, quizás ya lo vio en visión. Es un dato bíblico que nosotros podemos también comprobar con la misma palabra de Dios. Si ustedes le suman 600 años de la vida de Noé, que vino el diluvio, más los 369 años de Matusalén, que estaba cuando engendró cuando ya Noé tenía, cuando la Lamec engendró a Noé, le va a dar un total de 969 años. Es decir que cuando entró el diluvio a este mundo, a este planeta, ahí en ese mismo año murió Matusalén. Y yo le voy a dar un dato interesante que es algo personal mío. Creo que la hermana White también lo menciona en uno de sus libros, que yo pienso también, mis hermanos, que Matusalén fue una de las personas que le ayudó a Noé a construir el arca. Recuerden que el arca de Noé, como se menciona en el relato bíblico y que nosotros siempre mencionamos, el arca de Noé, aunque el arca era de Jehová, Dios fue el diseñador de esa arca, podemos notar nosotros que Matusalén estaba vivo cuando nació Noé y duró mucho tiempo antes de empezar el diluvio. Entonces, en el tiempo que a Noé se le dio la profecía de que vendría un diluvio y que debían predicar el mensaje, Matusalén estaba vivo. Y es posible que el mismo Matusalén, junto con Lamec, el padre de Noé, comenzaron a construir esta arca junto con Noé. Y muchas personas, bueno, la sierva de Dios menciona también que muchas personas impías de aquellos tiempos se desanimaron porque pasaron 20, pasaron 30, 50 años y el diluvio no venía aquí a la tierra y por lo tanto ellos se desesperaron y fruto de eso entonces se fueron al mundo, a los placeres del mundo y se perdieron, como dice la palabra del Señor. Así que posiblemente Matusalén con Lamec y muchas otras personas que no conocemos fueron las personas que construyeron el arca junto con Noé, solo que no perduraron hasta el final y estos se corrompieron y fueron llevados por el diluvio cuando vino a esta tierra. Quiero compartir un último dato con ustedes y es el siguiente. Génesis capítulo 5, verso 7 dice, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Pero aquí notemos, mis hermanos, que para este tiempo entonces ya Adán no estaba vivo. O sea, Adán no conoció estos hijos que le nacieron a Set. Escuchen bien, estos hijos que le nacieron a Set cuando él tuvo 807 años de edad, Adán no lo conoció. Porque Adán murió cuando Set tenía 800 años de edad. Y eso lo podemos comprobar con la misma palabra de Dios. Si ustedes toman 930 años, que fueron lo que duró Adán vivo, y les restan 130 años de edad que él tenía cuando nació Set, entonces le va a dar un total de 800 años. Por lo tanto, cuando Adán murió, no conoció a estos nietos de él, hijo de Set. Otro dato interesante que quiero compartir con ustedes es que Set murió cuando Lamec tenía 168 años de edad. Escuchen bien, Set murió cuando Lamec, el padre de Noé, tenía 168 años de edad. Y por último, Adán murió en el año 930 de esa época. O sea, si todo comenzó en el año 1 y de ahí comenzó el cómputo de los días de Adán o de la vida de Adán, Adán murió en el año 930, así como él duró 930 años de vida. Estos son los detalles, mis hermanos, que quería compartir con ustedes porque son curiosidades de la Biblia que son para mí importantes que ustedes lo sepan. Así que Dios te bendiga, que Dios te me guarde. Suscríbete a mi canal si te gusta este contenido de curiosidades bíblicas para que puedas seguir creciendo espiritualmente y también intelectualmente.
Te invito a que te suscribas, que active la campanita de notificaciones y espero que estos videos, que será una serie de otros videos que vienen de curiosidades de la Biblia, sean de gran edificación para tu vida. Luego, más adelante, entonces vamos a ver otro tipo de contenido, otros tipos de videos que ya sí son para edificación espiritual, pero también tienen que ver con tu salvación. Así que Dios te bendiga y Dios te me guarde y que tengas un feliz día o una feliz noche, dependiendo en el horario que esté viendo este video. Bendiciones.